nacional, magistradas, magistrados, exconsejeros de Estado y funcionarios de las altas cortes que nos acompañan, medios de comunicación y en general a todas y todos los asistentes el día de hoy. No puedo ocultar que los días que estamos viviendo son bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones justicia-presidente, que yo creo que hay que asumir con franqueza, desde la perspectiva que me ha tocado vivir. Yo no soy abogado, estudié en el externado, que es una forma de estudiar derecho, a pesar de que no se entra a la carrera, y he pasado por décadas de lucha política desde la perspectiva de buscar un cambio para el país, que me parece absolutamente necesario, dadas las circunstancias de violencia, de desigualdad social y de degradación de la sociedad colombiana que hemos visto en las últimas décadas. Por eso me hicieron presidente. Y yo me debo a ese voto. No puedo retroceder en ello. Y eso obviamente implica tensiones, diferencias, así es la política, y así es todo. La ciencia misma solo avanza a partir de la contradicción. El fluir de la vida solo se logra a partir del principio de contradicción. Y más en las cosas que tienen que ver con las discusiones públicas, sociales y políticas, que a veces marcan el signo de los cambios, a veces le corresponde a la ciencia hacerlo. En este momento de la vida humana es la ciencia la que está marcando los signos del cambio. Y por eso una serie de temas he querido ponerlos a la discusión pública que implican en realidad cambios de política profundos. Cuando hablamos en las diferentes instancias, a veces conferencias que me han invitado en el Consejo de Estado, en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional o en el debate mismo público, los he tocado. En este momento la humanidad entra en una fase de extinción. Esto no es algo religioso, no es una premonición, no hablo como profeta. Estoy hablando a nombre de la ciencia, que lo ha dicho una y otra vez, y cada vez de manera más alarmada. El gran capital produjo, y la época del libre mercado produjo una profundización, venía de antes, de un cambio tan drástico en la atmósfera, producto del crecimiento bajo la consigna de la codicia, usando capitales fósiles, energías fósiles, le llamo yo así, derivadas del uso del carbono de los seres muertos, que por su peso, su acumulación, nos lleva a un cambio drástico del clima, que tiene como consecuencia, si no hacemos nada, si no hay cambios, la extinción de la especie humana. En breve plazo, no solo nosotros viviremos peor, ya Bogotá lo demuestra. Lo que hay en Bogotá es como si nos golpearan en la cara, es la demostración de que un modelo fracasó, modelo político y económico, creyendo que era ilimitado el crecimiento, que el crecimiento es infinito, incluido lo urbanístico, y pasando por la faja los equilibrios que la vida humana tiene que tener con la naturaleza, hasta que estalló. Hoy los bogotanos viven sin calidad de vida, o por lo menos con una menor, porque simplemente se están quedando sin agua. Y no es que se pueda solucionar racionando. Eso lo puede hacer Mocos con problemas coyunturales, un daño en un tubo. Esta vez no.
porque el embalse de Chingaza va a tener cada vez menos agua del normal, cada vez menos, porque las condiciones de equilibrio climático variaron en el páramo. A partir, primero, del crecimiento de la demanda de agua potable sobre una olla hidrográfica que no es de Bogotá. Segundo, porque ha sido tan depredada la selva amazónica que ya no llegan los ríos voladores hasta la cordillera y entonces no traen el agua con los vientos. Y eso junto que amerita unas soluciones difíciles, cambios radicales de concepción para sostener la vida en la sabana de Bogotá, pues no se van a dar si no tenemos un acuerdo, si no entendemos que en los tiempos de la crisis climática no se puede hacer lo mismo que antes, si no lo profundizamos. Y este es apenas un tema, lo he mencionado en mis conferencias, no es que sea infalible, pero es que leyendo simplemente la ciencia de hoy, lo puede uno comprender. Claro, si uno está subsumido por ideas diferentes y no lee lo que está diciendo la ciencia hoy, pues no lo vamos a entender. Y simplemente nos vamos a estrellar en el abismo, en el suelo del abismo, como ya lo vemos con los grandes ríos de América del Sur. Tanto orgullo nos daba el río más grande del mundo en términos de cantidad de agua, como el Amazonas, o las cataratas de Iguazú y el río Paraguay, y están secos. Se acabó. Y el río Magdalena no tiene peces. Es el río grande de la patria. Así lo dijimos, río madre de la patria, así lo dijimos en la Constitución, y hasta creamos una institucionalidad para ello, para protegerlo, y hoy no tiene peces, hoy no tiene vida. Y podríamos hablar de miles de ejemplos hacia adelante de lo que está significando el comienzo de los tiempos de la extinción, que solo podemos evitar por nuestros hijos y por nuestros nietos, para que puedan vivir en el planeta, si cambiamos. Y el cambio es en la política, es en la ciencia, es en la sociedad, es en la economía, es en el mundo de la concepción jurídica. Y creo que aquí es donde nos distanciamos. Porque indudablemente un momento de crisis, de policrisis, le llamaron los ricos del mundo a lo que están presenciando ellos mismos, quizás ellos lo provocaron, pero sienten la crisis civilizatoria, la crisis vital, sienten que llegaron a ese episodio, lo tratan de manera diferente. Algunos piden que se les cobre más impuestos, algunos piden que el sistema financiero mundial deje de financiar las exploraciones y explotaciones de carbón, petróleo y gas. Algunos sienten la necesidad del cambio, otros quisieran simplemente, como el avestruz o como la película No mires arriba, seguir ganando pensando que la ganancia es ilimitada cuando llegó a su fin, a la insostenibilidad. Esta materia nos empieza a distanciar y hay que ver si el diálogo puede suplir el distanciamiento. Yo creo en el tema del diálogo antes que en las rupturas, aunque sí siento que el mundo va hacia una revolución. Con el magistrado Palomino, que tuvimos una excelente amistad nacida de una de estas contradicciones, cuando por mis ideas un procurador ultraconservador, yo digo fascista, decidió burlarse del voto popular en Bogotá y destituirme arbitrariamente. Cuando digo arbitrariamente es porque todos los órganos de justicia fallaron a mi favor, nacionales e internacionales, no uno solo que fallara a favor del señor Ordóñez, que hoy está en un monasterio, respeto ya sus ideas religiosas.